Queremos resolver la ecuación diferencial y al sexto x d de x es igual a 1 más x. Queremos usar la condición inicial y de 1 es igual a 2 para expresar y al séptimo en término de x. La ecuación diferencial dada es una ecuación diferencial separable, donde todas las ecuaciones diferenciales separables se pueden escribir en forma de d de x es igual a una función de x veces una función de y. Pero para resolver la ecuación diferencial, queremos que esta ecuación tenga la forma de una función de y veces d es igual a una función de x veces de x. Una vez que lo tengamos en esta forma, podemos integrar ambos lados de la ecuación para encontrar la solución general. En este caso, una vez que tengamos la solución general, podemos encontrar la solución particular usando la condición inicial, comenzando con la ecuación diferencial dada. Queremos tener todos los términos x a la izquierda y los términos y a la derecha. Entonces, comencemos dividiendo ambos lados por x. Simplificando, tenemos y al sexto d de x es igual a una cantidad 1 más x dividido por x. Ahora, multipliquemos ambos lados de la ecuación por dx, para que tengamos y al sexto d es igual. Cantidad 1 más x dividido por x de x. Observe que ahora tenemos una función de y veces d es igual a una función de x veces de x, pero antes de integrar, cambiemos la forma del lado derecho de la ecuación. Escribamos esto como y para el sexto d es igual 1 sobre x más x sobre x, que podemos reescribir o simplificar a solo 1 sobre x más 1. Tenemos y para el sexto d es igual a la cantidad 1 sobre x más 1 de x. Ahora, integraremos ambos lados de la ecuación. Tendríamos la integral de y al sexto d es igual a la integral de 1 sobre x más 1 de x. Integrando el lado izquierdo con respecto a y, tendríamos y hasta el séptimo dividido por 7 más c. También tendremos una constante de integración a la derecha, por lo que solo pondremos más c a la derecha. Tendríamos y al séptimo dividido entre 7 iguales. Y ahora nos integramos con respecto a x. La integral de 1 sobre x con respecto a x es el valor absoluto de registro natural de x. La integral de 1 con respecto a x sería x. Entonces tenemos x, y escribamos más c sub 1 para la constante de integración. En realidad, no necesitamos el valor absoluto aquí alrededor de la x, porque observe cómo se nos dice que x es mayor que 0. Para resolver esto desde y hasta el séptimo y encontrar la solución general, observe cómo tenemos que multiplicar ambos lados de la ecuación por 7. Tendríamos y al séptimo igual 7 veces registro natural x más c sub 1. Distribuyendo, tendríamos y hasta el séptimo igual a 7 log natural x más 7x. Y luego tendríamos 7 veces c sub 1, que es solo otra constante. Dejemos que c sea igual a 7 veces c sub 1, para que tengamos más c. Nuevamente, esta sería la solución general, pero debido a que tenemos una condición inicial, ahora podemos encontrar la solución particular. Continuemos en la próxima diapositiva. La condición inicial es si de 1 es igual a 2. Entonces podemos encontrar el valor de la constante, y la solución particular sustituyendo 1 por x y 2 por y. Entonces tendríamos 2 para el séptimo. Es igual a 7 veces el registro natural 1 más 7 veces 1 más c. Cuando el registro natural 1 es igual a 0, este término desaparece. Para resolver c, tendríamos 2 hasta el séptimo menos 7 iguales c. 2 a la séptima es igual a 128, entonces tenemos 128 menos 7 es igual a c, entonces c es igual a 121. Al sustituir 121 por c en la solución general, ahora tenemos la solución particular. Tenemos y al séptimo es igual a 7 veces registro natural x más 7x más 121. Esta es la solución particular que esta pregunta está pidiendo. Nuevamente, esta es la solución particular, y esta es la solución general. Espero que hayas encontrado esto útil.